Muy buenas tardes, ya estamos en Conciencia Médica, un programa esperado por todos ustedes desde la torre digital del Diario de Chiapas, desde la hermosa capital Tuxtla Gutiérrez, a través de TV Multimedia y en todas las plataformas. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de un tema importantísimo que puede decir que ya es parte de nuestra vida diaria, es parte de nuestro organismo, de nuestra vida sedentaria que llevamos. Pero antes quisiera yo decirles que ya inician la temporada de clases el 31 de agosto y necesitamos que usted esté pendiente en la compra de sus útiles y no vaya a terminar yendo en las casas de empeño. No se le olvide que el 31, aparte esta quincena, y esperemos que no se lo haya acabado todo en las vacaciones que se van a veces a las playas locales, o simple y sencillamente como cualquier gente común y corriente que se va a las Europas empeñando sus tarjetas de crédito hasta 18 meses. Recuerde que el 31 de agosto inician las clases, acabaron las vacaciones de sus hijos y no se olvide de ir antes a la librería que esté completamente llena y le hayan subido los costos. El tema de hoy es un tema muy importante para todos nosotros, que es, ojalá y no, a la hora que te esté comprando sus útiles, se le desencadene la diabetes o la azúcar alta al ver los costos de sus libros. Es un tema importantísimo, pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a ver esta pequeña cápsula que nos han preparado los de producción. ¿Sabías que un análisis a tiempo puede cambiar por completo el rumbo de tu salud? Cuando hablamos de diabetes, los estudios de laboratorio son nuestra herramienta principal para prevenir, diagnosticar y mantener bajo control esta condición. No se trata solo de medir el azúcar en un momento del día, sino de entender cómo está funcionando tu organismo en general. Existen pruebas clave que todos debemos conocer. La glucosa en ayunas, que nos da una fotografía de tus niveles de azúcar al iniciar la mañana. La hemoglobina glucosilada, que funciona como una memoria del cuerpo y nos muestra el promedio de tus niveles de azúcar durante los últimos 3 meses. La prueba de tolerancia a la glucosa, fundamental para evaluar la capacidad de respuesta de tu cuerpo ante el consumo de azúcar. Pruebas complementarias de función renal y perfil de lípidos, indispensables para cuidar tus riñones y tu corazón. Realizarte estos estudios de manera periódica y con acompañamiento profesional no es solo un requisito médico, es la clave para tomar decisiones informadas y proteger tu calidad de vida. Cuidar de ti empieza por conocer tus números. Realízate tus chequeos a tiempo y consulta siempre a tu médico. Para Diario Media Group, Luz Adriana Hernández. Como ya escucharon, es un tema importante que actualmente a nivel mundial tenemos un porcentaje altísimo de diabéticos conocidos y desconocidos porque ellos no saben o nunca se han hecho un laboratorio. Creo que aumenta más ese porcentaje. Para esto tenemos aquí presente al químico Luis Alfonso Velázquez Pérez. Bienvenido, mi querísimo químico, a su programa Conciencia Médica. Un tema importantísimo. Vamos a hablar sobre generalidades de los estudios de laboratorio para diabéticos, porque no es nada más como dice una señora hoy en la consulta, dice, doctor, dice, vengo a que me pique mi dedo, dice, para ver cómo está mi azúcar, pero la ingrata de mi hija ya me dio de desayunar. ¿Y qué desayunó usted? Caldo de pata, dice, con una coca. Casi nada, ¿no? Casi nada. Casi nada. Sí, efectivamente, en el laboratorio, pues tenemos que principalmente que esas pruebas que se van a realizar cumplan con los requisitos mínimos requeridos, ¿no? Un ayuno, estado basal, que las pruebas sean realmente significativas y que esa glucosa que nosotros vamos a medir sea representativa en tu día a día, ¿no? Sí. Para ello, aunado a la glucosa, pues hay otros tipos de estudios que van a favorecer o que van a ayudar en el control de este padecimiento, que desafortunadamente puede ser una enfermedad crónica degenerativa, que poco a poco va mermando nuestro sistema inmune, poco a poco nos vamos a ir
Y yéndote a otros órganos, hablemos de los riñones, hablemos del corazón, hablemos del hígado, que son motores de nuestro organismo que a la par se van deteriorando. Sí. Esto es importante porque, como decía esa paciente, ¿no? Vengo nada más a que me pique mi dedo. O sea, ese es lo que le llamamos nosotros un screening. Nada más es un chequeo superficial para ver cómo está esa glucosa, pero no es 100% fidedigno. Menos si ya se tomó una coca de 750 mililitros más su caldo de pata. Nuestro químico es originario de Berriozábal, estudió en la Universidad del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, en la Facultad de Ciencias Médicas y actualmente labora en Laboratorio de Análisis Clínicos LAM. Él es un personaje importantísimo dentro del ambiente de análisis clínicos, dentro del ambiente químico, de los colegios de químicos. El tema es importante, por el cual vamos a hacer una pequeña introducción. Esta pequeña introducción es a base de que nosotros tenemos que ver qué significa la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad patológica por la falla que tenemos en los riñones, en el páncreas, en el cual no alcanza a diluir la glucosa que se está generando dentro de nuestro cuerpo. Esta se divide en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que me gustaría ver que me pasaran las imágenes que tenemos pendientes por ahí. La diabetes tipo 1 es la que... Pásame la siguiente imagen, por favor. La diabetes tipo 1 o genética es desde el nacimiento. El sistema de defensa del cuerpo ataca a las células como que si fuera un enemigo del páncreas, que hace que no haya una buena fabricación de insulina y es la encargada de destruir la glucosa en nuestro cuerpo. El tipo 2 es la más común, no responde a la insulina o el páncreas no produce lo suficiente, en la cual en nuestro organismo influye mucho el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y antecedentes familiares. Y tenemos también la gestacional, que es la que se presenta nada más en una etapa transicional durante los cambios hormonales en el embarazo, que hace la resistencia a la insulina. Las estadísticas, como les decía en un principio, en México, solamente en México tenemos aproximadamente cerca de 14.6 millones de adultos que viven con diabetes, entre el 16 y 18% de la población adulta, que más del 95% corresponden al tipo 2 y es una de las principales causas de muerte en el país, debido a lo que mencionábamos al principio con el químico, que muchas personas desconocen que padecen la enfermedad hasta que ya tienen un riesgo alto de mortalidad, que es hasta un 70%, 80%, sobre todo por los problemas renales que presentan estos pacientes y que ya vienen terminando en hemodiálisis. Pero recuerde usted, el sedentarismo, la obesidad, es un desencadenante de la diabetes tipo 2. Y hablando del laboratorio, como decía la cápsula al principio, los estudios más comunes solicitados son glucosa en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa, conocido como curva de tolerancia, la hemoglobina glucosilada, examen general de orina, química sanguínea y perfil de lípidos, que ahí sí me gustaría que acentuara un poquito más nuestro químico. ¿Por qué pedir un perfil de lípidos en un paciente que está con la glucosa alta? Desafortunadamente, porque toda esa glucosa que se está generando, que no se está absorbiendo por las células, se van metabolizando y se van produciendo como triglicéridos. En ese punto, en lugar de que esa cantidad de carbohidratos se genere, se pueda ahora sí metabolizar, lo único que estamos generando es que los triglicéridos aumenten.
Y entre ellos pues va colesterol, triglicéridos, los colesteroles de alta y de baja densidad, y aumenta el riesgo cardiovascular. Eso es lo que ahorita mi cabecita estaba pensando. Entonces, el diabético es 100% candidato a tener un infarto. De hecho, si por estadística, la diabetes está en los primeros lugares de muerte, ¿no? Pero lo que es el ataque al corazón o los infartos se van generando o se van produciendo y tienen un puntaje mayor que la diabetes, pero si vemos la causa de origen, es un paciente diabético. Al final de cuentas, no te mata la diabetes, sino te mata un paro cardíaco. Y se asume a la parte de cardiología, pero no, es la parte de la diabetes que desencadena todo eso. Como una complicación de la diabetes. Sí, viene siendo una, como lo dice, una complicación que desafortunadamente no lo ligamos muchas veces a la diabetes. Sí, la verdad, ¿no? No. Lo ligamos a triglicéridos, colesterol, que le tapan las venas, así le explico yo a los pacientes, y eso hace que el corazón tenga un infarto, ¿no? Sí, efectivamente. El infarto no solamente se puede dar en el corazón, el infarto se puede dar en cualquier área del cuerpo, es el taponamiento de las venas, ¿no? Pero cuando se produce precisamente en el corazón, pues el riesgo de mortalidad es muy alto, ¿no? Bueno, pues iniciamos a hablar del tema y trajimos algunas láminas por ahí. Sí, claro que sí. ¿No? Veamos las láminas que trae nuestro químico. Como decíamos, ¿y qué es la diabetes? ¿No? Es el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Principalmente, ¿por qué la debemos de medir? Precisamente para ver y conocer nuestros niveles de la glucosa de manera natural o de manera basal, ¿no? ¿Qué es lo que genera o qué es lo que produce la diabetes? Una, sería lo que es la baja producción de insulina, la nula producción de insulina, o que en ocasiones hay una producción de insulina suficiente, pero esta insulina no es viable o no sirve para que esos canales de metabolismo en las células se puedan llevar a cabo y regular esa cantidad de glucosa que se puede presentar en nuestro organismo. Nos ayuda para detección temprana de la enfermedad como tal. Ahorita ya se maneja el término de prediabetes, anteriormente no se manejaba como tal, ahorita ya la ADA también ya lo registra como prediabetes. Eso es lo que me preguntaba una paciente la otra vez. Oiga, doctor, dice, espantada, dice, tengo 115, dice, ya me están diciendo que soy prediabética. Se estima que ahorita en el caso de menores a 100 miligramos sobre decilitros de glucosa en sangre, en ayuno, en estado basal, es un paciente no diabético. De 100 a 110, 115 hasta 120 se toma como un prediabético. Ya está la alarma, ¿no? Ya se está generando ese problema. ¿Por qué? A veces consideramos o creemos que el paciente obeso, el paciente sedentario o los gorditos, por decirlo así, van a tener diabetes o tienen diabetes, ¿no? Y a veces no lo tienen, ¿no? Pero esa cantidad de glucosa que ellos están continuamente en el organismo, en el torrente sanguíneo, genera una resistencia a la insulina. Y en algún punto va a desencadenar que esa insulina ya no sea suficiente para metabolizar esa cantidad de carbohidratos y ahí se dispara la diabetes, ¿no? Arriba de 126 ya se estima que un paciente es diabético. Ya no le puedo hacer la prueba de la curva de tolerancia a la glucosa. Si en estado basal está mayor a 126, ya no es recomendable. No es recomendable porque lo que hacemos nosotros con la glucosa de tolerancia es darle una solución estandarizada con un volumen o una cantidad de glucosa ya establecida, que puede pasar, lo ideal ahorita son 75 gramos, antes se utilizaba de 100, ahorita son de 75 a 2 horas, pero esa cantidad de glucosa ya no la podemos metabolizar y podemos generar un daño también nosotros ahí. Lo que hacemos nosotros o solicitamos en algún momento, nos comunicamos con el médico y ya él decide, ¿no? Nos dice, no, paramos, suspendemos y le hacemos una glucosa postprandial. O sea, yo dudo que soy diabético. Efectivamente. Bueno, hablemos de una embarazada. Ajá. La embarazada le vamos a buscar a ver si no es prediabética o diabética. Le hacemos su curva de tolerancia. Tomamos una basal. Efectivamente. Le damos que tome el azúcar o un vaso de glucosa, ¿no? Sí.
¿Al qué tiempo le vuelvo a tomar una muestra y a qué otro tiempo le vuelvo a tomar una muestra? En el caso de las embarazadas, lo primero que se debe hacer es la glucosa de Sullivan o la curva de tolerancia de Sullivan, que es, tomamos la glucosa basal en ayuno, le damos una carga de glucosa de 50 gramos y se toma una nueva muestra a la hora. Si esa curva de tolerancia sale positiva, sale con indicios de que aumenta la cantidad de glucosa en suero en ese momento, se debe de hacer una segunda evaluación, ya con 75 gramos a 2 horas, la basal 60 minutos y 120 minutos. Ese es ahora sí el término que debemos de seguir en el caso de las embarazadas y poder diagnosticar una diabetes gestacional. ¿Le vuelvo a dar otra toma de azúcar? Sí, con 75 gramos, pero ya a 2 horas, para ver si los niveles, en teoría nuestro organismo debería tener la capacidad en 2 horas de toda la glucosa que le damos, absorberla, metabolizarla y llegar a niveles basales, menores a 100 gramos. Pero en el caso de esas pacientes, tiende a mantenerse esa cantidad de glucosa alta. A las 2 horas o 3 horas sigue estando alta. Sigue estando. No baja no baja 100 a 110. No. A ver, sigamos con las imágenes para que no nos vayamos saliendo del tema. Del tema. Sí. Esa ya. Ajá, cambiando de imagen. Bueno, sigamos platicando mientras aquí ahí están los cambios de imágenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Principalmente el sobrepeso, la obesidad, los antecedentes familiares, ¿no? La genética, que no nos dejan otra herencia más que nuestra famosa enfermedad, ¿no? La hipertensión. Paga, me hubieras dejado, decía un amigo a su papá, ¿no? Mínimo, ¿no? Las alteraciones de los colesteroles y triglicéridos, la diabetes gestacional, que a veces decimos es transitoria en el embarazo, pero el feto, el bebé, ya está expuesto, ¿no? Y eso es una condicionante para que en un futuro él pueda desarrollar también diabetes, ¿no? Porque está expuesto a ese cambio, ¿no? Enfermedades cardiovasculares y los metabólicos. Ajá. La prueba ideal que deberíamos de hacer es la glucosa en suero, ¿no? En estado basal, con 8 horas de ayuno. Nosotros le llamamos basal o entendemos por basal es cuando nosotros nos despertamos y no hacemos ninguna actividad física. ¿Por qué? Nosotros al hacer alguna actividad física necesitamos energía y lo primero que se consume es la glucosa, son los carbohidratos. Entonces, lo ideal es que si tú te vas a realizar un estudio de glucosa, llegues con 8 horas de ayuno en descanso. Si yo salgo de trabajar, trabajé en el horario nocturno y me quiero hacer mi glucosa, no tiene impacto o no tiene esa relación porque yo vengo de una actividad. Si yo voy a hacer deporte, no es valorable. Si yo voy a hacer ejercicio, por lo consiguiente, mi cuerpo está necesitando energía para hacer todas mis actividades. Lo ideal es, me despierto, me baño, voy al laboratorio, me toman mi muestra y ahí sí sería lo más cercano a la realidad. A ver, yo no soy deportista, ¿no? Pero me levanto a las 5 o 6 de la mañana, 5 de la mañana, me voy a correr, no desayuno nada y a las 7 que regreso me baño, me cambio y me voy al laboratorio. ¿Cómo va a salir mi glucosa ahí? Puede salir alterado, puede salir alta, precisamente por la cantidad de glucosa que se está metabolizando. No necesariamente va a salir baja. Lo ideal es que pensáramos que va a salir baja, que es hipoglucemia, pero no. Sí, porque por lógica es lo que pensamos, ¿no? Sí. Ya hiciste mucho ejercicio, tómate algo para que te suba tu glucosa. Glucosa, ¿no? No. Lo que pasa es que el organismo tiene que tener esa condición de energía y nosotros lo obtenemos a partir de la glucosa. Entonces nuestros niveles pueden aumentar. A ver, bueno, continuemos con las imágenes para que vayamos de análisis en análisis, ¿no? Lo que comentamos hace un momento, lo que es un paciente no diabético va a ser menor a 100 miligramos sobre decilitro. Debería ser entre 80 y 100, ¿no? Tampoco va a estar en niveles bajos porque también es una hipoglucemia. Entonces, no es lo recomendable, ¿no? El ayuno, en el caso de los prediabéticos, se estima que es entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro y mayor a 126 ya es compatible con la diabetes.
¿Qué puede variar en un momento? Lo que comentábamos, la alimentación, las horas de ayuno, la actividad física, el estrés, el famoso estrés, nuestra vida tan ajetreada que vivimos, algunos medicamentos. El estrés que dice la gente, porque tuvo un coraje, se volvió diabética. Entonces, ¿esa leyenda urbana es cierta? No como tal que se vuelva diabética. Lo que pasa que en un estado de estrés, un estado de alarma, el organismo lo que hace es que te actives, que respondas a ese estímulo. Entonces lo que hace es metabolizar o consumir energía para que tú puedas hacer algo en un evento más rápido, ¿no? Por ejemplo, si yo me van a asaltar, por decir así, mi organismo se prevé y lo que hago es buscar una forma de salir de ese problema, ¿no? Entonces, el estrés genera eso, ¿no? El estrés lo que busca es que la energía o el metabolismo se acelere para que pueda yo salir de ese trance en ese momento. Producimos más glucosa para tener más energía y poder correr los 10 kilómetros que nos alcance para la casa, ¿no? Consumimos más glucosa en ese momento. Ajá. Lo que hacemos es metabolizar más glucosa para que nuestro organismo tenga más energía. Porque mucha gente dice, a mí se me subió mi azúcar porque me enojé con mi marido. Y se me disparó hasta 500. No. Pero fíjese que yo ya dejé de tomar la pastilla y de 110, 115 no pasa. ¿Y lleva usted dieta? No llevo dieta, yo como de todo y hasta he hecho mi cerveza. Precisamente para ese tipo de personajes existe la prueba de hemoglobina glicosilada. La glucosa basal, por decir así, me va a decir, si yo soy diabético o no sé que soy diabético, pero me voy a hacer mi estudio mañana y hoy pues desayuno bien, como saludable, me cuido, duermo mis 8 horas Ahí está la hemoglobina glucosilada, ¿eh? Ajá, voy al laboratorio y resulta que tengo 110. Digo, está todo bien. Pero existe una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Esa prueba nos indica el comportamiento que nosotros hemos tenido de 2 a 3 meses anteriores a esa toma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La glicosilada nos dice cómo hemos nosotros venido controlando nuestro consumo de carbohidratos. Esa prueba, la ideal es que se haga por HPLC, que es cromatografía líquida de alta presión. Esa es la estándar, la prueba, la metodología estándar. Nosotros en el laboratorio lo hacemos por HPLC y también en la misma prueba ese equipo nos determina alguna variante de hemoglobina. Ya unado como un plus, ¿no? En el caso de la glicosilada, esa sí no miente. Yo puedo tener 110 de glucosa, pero en la glicosilada tengo 9, 10. Estoy reprobado. Más que reprobado, ahora sí. El control no se está llevando a cabo, la alimentación no está siendo la adecuada y después decimos que es el medicamento que nos sirve, ¿no? O el tratamiento no es el adecuado y los medicamentos lo tomamos a la hora que queramos o cuando me siento mal o porque ya me olvidé y ahora sí me lo tomo para que yo me sienta mejor. Muchos toman la pastilla cuando se sienten mal. Ya van a la gaveta, lo andan buscando la caja. Hija, ¿dónde dejaste la pastilla de mi azúcar porque me siento mal? Ni siquiera lo ha checado. No, y eso es importante. En el caso del diabético debe tener un monitor, de preferencia una QCheck, donde se muevan los niveles de glucosa en sangre diarios para saber su control. Pero desafortunadamente la mayoría de los pacientes diabéticos pues no tenemos ese cuidado, no tenemos esa cultura, podríamos decir. ¿Y qué tiempo tiene que se inventó la hemoglobina glucosilada? No, la glicosilada pues ya tiene, como uso dentro del laboratorio ya tiene sus años, ¿no? Sus años. Nada más que anteriormente no se le daba la importancia como tal, ¿no? Ahora sí dice, ¿no? Los niños dicen la verdad, la hemoglobina glicosilada también. Exactamente. Ese es el punto básico que... ¿Cómo ha estado su azúcar? Pues yo me la checo en la casa y me sale entre 130, 120, 140. Ahí la llevo. Y se ha hecho una hemoglobina glucosilada. Ni sé qué es eso.
Nunca me lo ha pedido mi médico de allá, de la colonia. Precisamente. Y lo importante de la glicosilada es que no necesitamos estar en ayuno. Se puede hacer a cualquier hora del día. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada lo que mide es el azúcar que se pega a la hemoglobina, pero ese azúcar, ese enlace covalente que se hace, es tan fuerte que ya no se puede disolver ese enlace. Entonces, ese eritrocito con esa glucosa ya no se va a perder. Por eso nos dicen de 2 a 3 meses, porque es el tiempo promedio de vida del eritrocito. Entonces, esa glucosa ya no va a ser funcional, ese eritrocito con esa hemoglobina ya no es funcional para el organismo, pero sí es funcional para nosotros porque nos determina qué tanta glucosa estamos consumiendo. Qué importante es ese estudio, porque ese es el que nos estudia todos los órganos, a pesar de que nosotros mantengamos nuestra glucosa dentro de los niveles normales, digamos. Bajos no, porque el diabético con un nivel bajo puede estar cayendo en hipoglicemia y se nos puede morir. Pero regresamos de este pequeño corte para continuar viendo los análisis necesarios. Estamos hablando de un tema importantísimo de la diabetes o del azúcar alta en nuestro organismo a través de los laboratorios de análisis clínicos con el químico Luis Alfonso Velázquez. Ya tocamos varios puntos, pero a mí me ha llamado la atención sobre la hemoglobina glucosilada, que es un estudio importantísimo para todos, porque a pesar que nuestra glucosa esté dentro de los límites normales, y decimos, voy a suspender mi pastilla, ya no voy a llevar la dieta, porque mi azúcar está saliendo normal desde hace más de 3, 4 meses. Pero agarras un médico de confianza y le dice, vamos a hacer una hemoglobina glucosilada, y resulta que, una calificación de 9, de 10, en cualquier otro plano, es calificación excelente, pero aquí es invertido, ¿no? Sí. En una calificación de 9 a 10 estamos completamente reprobados. Fue reprobadísimo. Y esto quiere decir que nuestros órganos, los ojos, la circulación, los riñones principalmente, que son los que más sufren, pueden caer en una insuficiencia renal, lo que hace que sea silenciosa y que cuando vino a ver el paciente ya se le duermen las piernas, ya siente problemas al orinar, ya siente dolor de huesos, ya siente calenturas fuertes y ya tiene un absceso renal, o simple y sencillamente va perdiendo la vista poco a poco. ¿Cuál otro estudio es que nos falta? Sigamos viendo las láminas, por favor. Algo importante en el caso de la glicosilada es que no es una prueba que nos ayude a diagnosticar, ¿no? Es una prueba que nos ayuda a ver el control del tratamiento para el diabético. Lo ideal es que el diabético, un buen control debe ser menor al 7% de hemoglobina glicosilada, de la 1C. Lo ideal, cuando un paciente no es diabético y le mandan a hacer una prueba, debe salir menor a 5.7, ¿no? Pero un paciente ya que es diabético, ya debe estar en los niveles menor al 7%. Arriba del 7% es que su control no está siendo el adecuado o que el tratamiento hay que redirigirlo. Es muy importante tener en cuenta eso porque en ocasiones para hacer el diagnóstico de la diabetes pues son varios factores, ¿no? Una curva de tolerancia, la glucosa basal, en un momento la glucosa postprandial y la glicosilada adelante. Sí se pueden ahora sí encajonar todo, ¿no? Pero tomar solamente lo que es la hemoglobina glicosilada como un laboratorio de confirmación pues no es tal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores que pueden alterarlos, ¿no? Y en el caso de las hemoglobinopatías, una anemia, por ejemplo, una transfusión sanguínea, todos esos factores a veces pueden alterar la prueba y no te van a dar ahora sí el margen correcto, ¿no? Puede haber falsos positivos. Pueden haber falsos positivos, efectivamente. Hablando de los falsos positivos, desgraciadamente nos ha invadido el mercado negro de laboratorio, de cirugía también, por ejemplo, las suturas. Llegó un momento que la sutura traía el nombre comercial de X empresa americana, Okay. pero resulta que era copia.
y empezaron a invadir el mercado negro con esos esas suturas. ¿Y qué pasó? Se abrían las heridas, se abrían los úteros y terminaban en una urgencia quirúrgica, terapia intensiva. Igual ha de pasar con el laboratorio, ¿no? Que han de haber productos patitos copias. Sí, de hecho, en el mercado pues existen diferentes metodologías, ¿no? Como les recalcaba hace un momento, la ideal o la estándar de oro en el manejo de la glicosilada es el HPLC. Existen por turbidimetría, existen por resina, pero la especificidad es menor, ¿no? Entonces, lo ideal es que si se va a hacer un estudio de hemoglobina glicosilada, pues que sea una metodología por lo menos que le pueda garantizar que sea de las que podamos nosotros tener una reproducibilidad y que en gran medida pues cercana a lo mejor, ¿no? HPLC se ha demostrado que es el estándar de oro y es el que nosotros realizamos en el laboratorio. Hay algunos laboratorios que, por ejemplo, dicen glucosa 1500 y luego entre paréntesis ponen verificado 3 veces, porque 1500 es una cantidad exagerada. Ahorita me acordé de un amigo que él es abogado. Soy diabético, pero todos los días tomaba su refresco de 3 litros. Y un día lo lleva la hija a la clínica y me dice, fíjese tío, dice, porque me dice tío, nada más que es un amigo. Mi papá no mira. Y está todo mareado y balbucea. ¿Y dónde está tu papá? Ahí está en el coche. Le hablo a la química que trabaja con nosotros y le hace la prueba rápida, la del piquetito que es de toda la gente, ¿no? La Bucheck. No marcó nada. Le digo, a ver, hazla ya la basal. Y dice, más de 800. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, urge que te lo lleves al Seguro Social porque tu papá se está poniendo muy grave. Como a las 8 horas le marco yo a ella, le digo, oye, ¿y cómo está tu papá? Está en terapia intermedia porque después de tanto que batallaron le encontraron que tenía 4000 de glucosa. Sí. ¿Cómo le hicieron para detectar 4000? Se hacen diluciones. En el laboratorio lo que hacemos en un momento dado un valor fuera de rango de linealidad del equipo, lo que nosotros hacemos es el fabricante te dice que tienes que hacer diluciones. Hacemos la muestra, por ejemplo, lo diluimos con en la mayoría de las veces trae un diluyente especial el equipo y se vuelve a correr la prueba, ¿no? Sí nos ha pasado mucho con triglicéridos arriba de 7000, de 8000, en los cuales arriba de 200 pues ya tienes una molestia, ¿no? Entonces nos damos cuenta desde el momento de la toma de la muestra. La sangre se espesa, muchas de las veces se tapa la aguja, tú dices, ay, es una mala punción. No, vemos en el caso de las jeringas, porque en ocasiones pues es preferible tomar con jeringa, y se pone todo se torna lechoso. Ahí va a estar alto los triglicéridos, la glucosa, aunque el colesterol a veces no tanto, pero esos dos van a la par, la glucosa y los triglicéridos. Entonces lo que hacemos nosotros como tal es hacer diluciones previas, el equipo lo determina que no lo va a poder leer, entonces el mismo equipo nos dice, haz tus diluciones previas y del valor que nosotros obtenemos ya lo multiplicamos por el factor de la dilución, o al mismo equipo le ponemos el factor de dilución y ya nos da el valor real, ¿no? Pero tener 7000 o 1000 de glucosa, pues lo que tiene que hacer es bajar esos niveles, ¿no? Tuvo 15 días en terapia intermedia él. Y le fue bien, no porque llegó a terapia intensiva. No bajaban la glucosa, hacía sus picos. Sí, y eso es porque desafortunadamente pues no tenemos la cultura del compromiso real con el tratamiento. Y a veces lo tomamos un día sí, un día no, y creemos que nos han llegado pacientes que nos dicen, ¿cuánto tuve de glucosa? 300, ¿no? Lo ven, muchas veces lo sacan al momento de que le entregamos los resultados.
Dice, estoy bien, dice, yo siempre manejo 500. Exactamente. Entonces, tu organismo Siempre ya está habituado, pero eso no es lo ideal. ¿Por qué? Porque todos tus órganos están expuestos a esa cantidad de glucosa circundando en el torrente sanguíneo y estás afectando tus riñones, principalmente tus riñones. La glucosa es una molécula de peso molecular alto que para que pase por el glomérulo tiene que abrir demasiado, ¿no? Entonces empiezas a tirar proteínas, empiezas a tirar albúminas, empiezas a tirar glucosa, que son moléculas de tamaño alto, y ese glomérulo o ese riñón ya se empieza a ver afectado. Se tapa como un filtro, digamos. Sí, de hecho es nuestro filtro al final de cuentas. Ese tipo de moléculas no deberían de salir, no se le deberían de eliminar por orina, pero al ver esa cantidad, nosotros estamos haciendo que nuestro riñón trabaje de más y se eliminen esas sustancias, que a la par ese riñón va a tronar. No hay de otra. Bueno, sigamos con las láminas. Vamos a ver, ¿todavía nos quedan láminas? Sí. A lo que comentábamos hace ratito, ¿no? ¿Cuáles son los, para qué nos sirve, ¿no? Para el diagnóstico, como un apoyo en el diagnóstico, la identificación de los prediabéticos, el seguimiento al control, ¿no? o al tratamiento, y lo que comentábamos, no requiere ayuno. Para ese tipo de estudios, solamente es una glicosilada, no requiere ayuno. ¿Cuáles son los factores que pueden alterarlo? Pues las anemias, las alteraciones en los glóbulos rojos, que son las hemoglobinopatías, transfusiones recientes y algunas otras condiciones que pueden modificar la interpretación. En algunos pacientes, por ejemplo, cuando ya te generan o ya producen una enfermedad que es una anemia por el mismo padecimiento de la enfermedad crónica, ya tienen niveles de glucosas, de hemoglobinas bajas, ya no es tan viable hacer la glicosilada por la anemia que ellos presentan. Con ya una anemia de 7, digamos. De 7, de 8 ya no es viable hacer ese tipo de pruebas porque ya no nos va a dar nada, el valor ya no va a ser el mismo, ¿no? Eso es importantísimo. A ver la siguiente lámina. ¿Qué otros podemos realizar? Lo que comentábamos en el caso de la glucosa oral, lo que es la curva de tolerancia, se toma la basal, posteriormente se le da la carga de glucosa, que es una solución y estandarizada con un valor agregado de glucosa, y se toma regularmente es a los 60 y a los 120 minutos. Los estudios de insulina. La insulina es una hormona que ayuda a las células a abrir el canal, unos poros que se llaman GLUT, y en el cual permite el paso de la glucosa. La insulina, por ejemplo, es un regulador de la glucosa, pero en ocasiones esa insulina llega a los GLUT o llegan a los puentes, pero no lo abren. Esa llavecita no abre. Entonces, aunque en el organismo hay insulina, esa insulina no es funcional. Que es una insulina deficiente, ¿no? Efectivamente. Podemos hacer la prueba o podemos hacer la cuantificación de la insulina y vemos que los niveles de insulina son normales, ¿no? Pero la glucosa está alta, ¿no? Esas insulinas, por decir así, ya no es funcional. O parte de esa insulina ya no es funcional, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esos casos, no? Utilizamos en el caso de lo que es la prueba de glucosa e insulina y el índice de OMA, que nos indica lo que es el riesgo de resistencia a la insulina. Y lo que comentábamos hace un rato, el paciente obeso, el paciente que consume grandes cantidades de carbohidratos y que continuamente su organismo está con esos niveles de glucosa, la insulina va a ser infuncional en algún momento. En algún momento esa insulina ya no va a tener el efecto deseado y va a necesitar una terapia con insulina. Acá, ese punto de la insulina es muy importante porque mucha gente dice, ¿sabe qué? Su glucosa de 400, 500 no baja, vamos a tener que ponerle insulina. No, doctor, dice, porque no me quiero quedar ciego. Entonces, no. Hay que estarles explicando ampliamente, pero porque pues ahorita con tanto que tenemos en el internet, que ahí podemos entrar y ver para qué sirve la insulina,
yo creo que ya deberían tener más conciencia de que se deben de aplicar su insulina. Sí, entendamos que la glucosa sirve para todas las células, para todas, no solamente para un órgano, ¿no? Entonces, esa insulina está abriendo los pasos de la glucosa en todas las células, entonces no te va a dejar ciego, ¿no? Al contrario, lo único que estás haciendo en el caso de las córneas es, al tenerlo expuesto a esa cantidad de glucosa, es lo que estás afectando. Exactamente. Por ahí había un análisis que decía OMA-IR. Es el índice de OMA para ver imagen. La resistencia a la insulina, es lo que comentábamos ahorita. Se hace con la medición de la glucosa en estado basal y la insulina. Se hace un cálculo en el cual determina si ese paciente en algún momento está presentando una resistencia a la insulina porque empieza a haber un deterioro en las células beta de Langerhans que se utilizan, o que son los productores de la insulina. Entonces, esa prueba es un complemento de todo. La mayoría de las veces lo solicitan los endocrinos para el manejo principalmente. Hay un tema ahorita ya que está muy popularizado, que dicen, yo estoy enferma de mis ovarios, yo estoy enfermo de esto porque tengo mi índice alto de resistencia en la insulina. Pero esto me lo va a aclarar ahorita que regresemos de este pequeño corte. Bueno, seguimos entonces. Como el doctor Humberto lo dijo, yo soy el químico Luis Alfonso Velázquez Pérez, soy QFB, egresado del IESH. Los esperamos o los atendemos en el laboratorio LAM, ubicado en la Sexta Sur, entre 9ª y 10ª Poniente. Nuestros teléfonos son 961-11-8-11-10. Ahí estamos para servirles. Lo ideal es que visiten a su médico, que les pidan los estudios de manera dirigido para cualquier padecimiento que se pueda presentar. En el caso de un diabético o un paciente que sospeche de diabetes, lo ideal es hacerse lo que es la glucosa, lo que es la mínimo glucosa y hemoglobina glicosilada. Aunado a ello, pues hay muchas pruebas que se pueden agregar, como es un perfil de lípidos, como es un examen general de orina y algunos otros componentes, como es una prueba de funcionamiento hepático, porque también el hígado se va a ver alterado por esta exposición a la cantidad de carbohidratos. También el otro que se ha pedido mucho es el general de orina. En el general de orina, por ejemplo, dice glucosa 3 cruces. ¿Qué significa eso? Nosotros el organismo maneja un umbral de la glucosa hasta 180 en torrente sanguíneo que debe de estar circulando. Arriba de 180, esa glucosa se tiene que liberar, se tiene que eliminar de alguna manera, ¿no? Y se elimina por la vía renal. Entonces, esa glucosa se empieza a eliminar en el general de orina, pero eso no es bueno. Eso quiere decir que ya tu capacidad del riñón para filtrar ese tipo de moléculas ya está decayendo, porque en teoría eso se debería reabsorber en el riñón. Entonces, el general de orina nos da un panorama y nos maneja un amplio, un informe detallado de nuestros desechos. En el caso del diabético, el paciente diabético empieza a eliminar glucosa, empieza a eliminar proteínas, pero uno de los factores que van a desencadenar o que nos van a prever o en algún momento vamos a tener un problema renal o una falla renal o una lesión renal, como se le llama ahorita, se puede asociar a la prueba que nosotros realizamos, que es el índice de albúmina creatinina. Esa prueba nos indica si el paciente va a tener una lesión renal. ¿Por qué? Porque es una relación de la creatinina con la albúmina que se está descartando o se está desechando en el general de orina, en la muestra de orina. Ajá, ahí está la imagen. Sí, lo que decíamos, ¿no? En algún momento el paciente diabético va a generar un problema renal. Lo ideal sería no llegar a esos puntos, ¿no? ¿Cómo lo podemos prever? Pues
Hay un estudio que hacen de orina de 24 horas. ¿Cómo va eso? Fíjese que ahorita ya las nomenclaturas en el caso de las depuraciones de creatinina, el problema a veces es la recolección de la muestra, ¿no? Entonces hay mucho sesgo en esa parte, ¿no? Y nos sirve para medir también nuestro funcionamiento renal. Entonces ahorita lo que se está haciendo, hay otras pruebas que vienen sustituyendo a la depuración. Una de ellas es el índice albúmina-creatinina, otra es la cistatina C, que nos dan un panorama más certero, mejor, y que no es tan fastidioso como recolectar todo un día nuestra muestra de orina, ¿no? Entonces la depuración de creatinina no está en desuso, pero cada vez se pide menos, cada vez tiene menor relevancia porque ya hay otras pruebas que los vienen sustituyendo. La tecnología nos va avanzando, nos va ganando. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? La biotecnología está haciendo que si no nos cuidamos y no hacemos nuestros estudios de laboratorio, pues no digamos cada 6 meses, una vez al año, si nos consideramos sanos, pues con una vez al año es suficiente, ¿no? Porque estamos tomando unas medidas preventivas. Pero si ya somos diabéticos confirmados, pues nada, nos cuesta hacer, digamos, una hemoglobina glucosilada pues cada 3 meses. Sí, claro. ¿No? Sí, principalmente para el monitoreo de tu tratamiento. ¿Por qué? Porque si hay que hacer un ajuste, si hay que hacer alguna valoración, y en lo personal, pues a mí como me gustaría que se hiciera un grupo multidisciplinario, ¿no? En el cual el paciente diabético no solamente lo tiene que ver un internista, también lo puede ver un endocrino, también en algún momento va a llegar con el nefrólogo, con el nutricionista, con el nutriólogo. Entonces se hiciera esa parte, ¿no? Ese grupo multidisciplinario en el cual pudiéramos darle una mejor herramienta, ¿no? Al paciente, cuidando su alimentación, cuidando o preservando la función renal, en el caso del endocrino, pues haciendo los ajustes adecuados, y el internista pues cuidando todo en general al adulto mayor, ¿no? Sí. Eso es lo que la gente no ha valorado, porque a nivel de institución, hablemos un ISSSTE, un seguro social, ya ahorita ya un seguro popular, ¿no? Que ya no es seguro popular, bienestar. Ya es del bienestar. Ya generaron grupos para diabéticos, que va la enfermera, va el psicólogo, va el endocrinólogo a darles clases, a darles temas, a darles ponencias a todos los grupos de diabéticos que lleguen, para hacerles conciencia de su padecimiento, de su enfermedad. Porque muchos dicen, yo soy diabético. Ya. Diabético sano, ¿no? Ah, sí, diabético sano, sí. Se maneja eso de diabético sano, pero no, el que es diabético no es sano. Definitivamente no es sano. No, porque ya hay una enfermedad crónica degenerativa que en algún momento de la vida, si tú no te cuidas, por ejemplo, en el caso del cuidado de los pies, empiezan a haber problemas allí, ¿no? Y después un pie diabético. Y quieren que va a ir al cirujano que le salve su pie, después de que ya ese pie, ya la gangrena ya se lo llevó hasta arriba del tobillo. Ya no tiene una oxigenación adecuada, pierde sensibilidad. Entonces el diabético debería de cuidar esas extremidades, porque al perder sensibilidad, el problema es de que puede chocar, se puede lastimar y ya no va a haber forma de cuidar eso. Ahí está la lámina de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De acudir con el laboratorio como debe de ser, ¿no? El laboratorio de su confianza, ¿no? Al final de cuentas nosotros estamos para servirles. Buscamos estar con la mejor tecnología, con los aditamentos necesarios, los reactivos de calidad. Nuestros estándares de calidad son altos. Buscamos siempre incentivar al paciente, independientemente del padecimiento que tenga, al control, ¿no? A la prevención, al hecho de manejar una vida saludable, hacer ejercicio, por lo menos caminar 30 minutos diarios, que es lo que marca, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, lo ideal, ¿no? Ahorita estoy escuchando y me estaba acordando de una amiga de hace muchos años, que lo veía yo, digamos, cada 6 meses.
Le digo, ¿cómo estás? La abrazaba. Yo le decía, aparte de mi diabetes, mi hipertensión, mi colesterol y mis triglicéridos altos, mi enfermedad pulmonar obstructiva crónica y mi nueva deformación de mi columna, yo me siento perfectamente bien. Así decía ella. Pero ella lo decía en plan de broma porque nunca se cuidaba, ¿no? Ya nos queda un minuto. ¿Qué le podemos recomendar a la gente? Cuidarse. La prevención es la clave en esto. No podemos querer recuperar la salud ya cuando esta parte ya se perdió. En el caso de la salud sí hay que ser prevenidos, buscar comer productos saludables, comidas saludables. Nuestra vida actualmente pues es muy ajetreada y lo primero que hacemos es consumirlo de paso, ¿no? Pero no siempre es lo mejor. Tal vez una vez, 2 veces en el mes te lo paso, pero si ya es algo rutinario, ese organismo lo único que estamos metiendo son harinas refinadas, son grasas saturadas, son condimentos que a la larga pues te van a generar un problema mayor, ¿no? Sí, muy cierto. Las nuevas alimentaciones que tenemos nos conduce a enfermedades crónicas sin darnos cuenta. Antes nos decía aquel eslogan, frutas, verduras, leche y huevos te mantendrán sano de la mente y del cuerpo. El plato del buen comer, ¿no? El plato del buen comer. Pero ya no lo hacemos. Bueno, pues recuerde que todos estos temas son importantísimos. Y todos los temas que hemos visto a través de estos 5 años que hemos estado aquí en el programa, todo se va desencadenando en una buena alimentación y ejercicio. Muchas gracias, mi queridísimo químico, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por el cual se lo reconocemos ampliamente. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Nos vamos a la frase del día de hoy. Si hay diabetes familiar y diabético no quieres ser, dieta y peso normal debes tener. Control preventivo en tu laboratorio debes de hacer. Gracias por estar con nosotros y recuerde que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con Indira Zabaleta, la voz de oro de nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros.